jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Me interesaba hablar también con un infectólogo, con alguno de los que asesora al gobierno nacional. ¿Qué tal, Bianco? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo es este tema? El viernes ustedes reconocen 3.500 fallecidos más por COVID en la provincia de Buenos Aires, que creo que tenía alrededor de 8.000. ¿Cuánto tenía la provincia de Buenos Aires? Y pasa casi a 11.000. A 12.000 casos y... sí, más de 12.000. Más de 12.000 casos. Sí. ¿Y esto cómo se contabiliza? Porque no se ha incorporado hasta ahora en el sistema de salud nacional, digamos, esta cantidad de fallecidos adicionales. Sí, entiendo que el sistema nacional hasta ahora por lo menos ha tomado solamente aquellos que son declarados en el CISA, que era el problema que nosotros encontramos, que esa es la parte mayoritaria, los que se declaran en el CISA, que quienes se encargan de declarar esos fallecimientos en el CISA son cada uno de los efectores de salud, públicos o privados. Justamente como nosotros detectamos que podría haber cierta cantidad de casos que no estaban siendo informados, o mejor dicho, que iban a ser informados con una demora, como venía sucediendo hasta ahora, nosotros nos tomamos la tarea de utilizar otras dos bases que nosotros tenemos con información relativa a fallecimientos, que son el sistema de gestión de camas de la provincia de Buenos Aires, donde también están los efectores de salud obligados a cargar los fallecimientos y las razones del fallecimiento, y también nuestro sistema de actas de defunción digital, que somos la única provincia de la Argentina, incluyendo obviamente la ciudad autónoma tampoco lo tiene, que tiene este sistema. Cuando cruzamos las dos bases, ahí nos apareció un universo mayor a los 3.500 fallecidos, que era la instrucción que nos dio el gobernador. Trabajemos para que efectivamente, cuando nosotros nos dimos cuenta que podía haber algún tipo de subregistro, normalizar esa situación. O sea que hoy en día la provincia de Buenos Aires es la única probablemente que no tiene ningún tipo de subregistro respecto de los fallecidos por COVID. Pero insisto, a ver si entiendo bien. Estos 3.500 fallecidos adicionales no estaban cargados en el registro nacional. En el CISA no estaban cargados. Nosotros los detectamos a través de nuestras otras dos bases de datos. ¿Y por qué el CISA, el Sistema Integrado de Salud, no sé, argentino, ¿por qué todavía no lo cargó? Porque hay ciertas demoras en donde los que cargan, como decía antes, son los mismos médicos que están trabajando en los hospitales, que tienen la obligación, una vez que hay un fallecimiento, 12 horas para cargar en el sistema. Lo que pasa es que muchas veces esos médicos en una situación de pandemia pasan a tratar otro paciente, tienen otras obligaciones y urgencias, entonces a veces se van acumulando, digamos, los expedientes sin cargar. Después se terminan cargando. Lo que pasa que, por ejemplo, hasta hace un tiempo y otras jurisdicciones también sucede, van apareciendo casos de fallecimientos de abril, que son recién cargados ahora, o de junio, de julio. Nosotros, para evitar ese delay, esa demora, que en última instancia iba a ser cargada, pero nosotros queremos saber hoy cuánto es la cantidad de casos que hay en la provincia de Buenos Aires, nos tomamos el trabajo de hacer este cruce de bases de datos para tener el dato fehaciente. Está bien, pero a ver, para que se entienda, ¿no? Porque obviamente las actas de certificados de defunción y demás, los médicos tienen la obligación legal de hacerlo en el momento, el personal de salud, todo eso obviamente está muy controlado, nadie puede falsificar eso, porque de hecho si ocurre hay una causa penal en el medio y demás. Ahora, pero es importante ver, bueno, cómo se cargan, porque ustedes, no quiero poner el término blanquearon, pero de alguna manera transparentaron que había 3.500 muertos más por COVID el viernes en la provincia de Buenos Aires de lo que se esperaba. Ahora, el sistema nacional, que es el que tomamos como dato, dice que en la Argentina hay 15.700, ¿cuánto? 49. No escucho, se cortó el audio. Bueno, el sistema de salud a nivel nacional dice que en la Argentina hay 15.749 fallecidos hasta el día de hoy. Pero en realidad no ha cargado los 3.500 adicionales que reconoce la provincia de Buenos Aires. Si se cargara en el sistema nacional, hoy la Argentina estaría arriba de los 19.000 fallecidos por COVID. Sí, porque entiendo que la única fuente que toma el registro nacional es el CISA. Nosotros lo que hicimos es sumar otras dos bases en donde nos muestran la cantidad de fallecimientos que no han sido cargados en el CISA todavía, que iban a ser cargados con demora. Nosotros lo que hacemos es actualizar esa información
en tiempo real con el único objetivo de nosotros tener un tablero de comando real y concreto sobre cuántos son los fallecidos en la provincia. Lo que estamos haciendo es echar luz sobre un problema que ha tenido todo el mundo, que sigue teniendo muchas jurisdicciones en Argentina. Nosotros trabajamos para solucionarlo. Esta fue la instrucción que nos dio el gobernador y me parece que es lo que hay que hacer, que lo que tendría que hacer todas las jurisdicciones, lo que se fue haciendo en algunos lugares del mundo, en otros lugares no, siguen teniendo muchísimos subregistros. El otro día en la conferencia de prensa hicimos un raconto muy detallado de los problemas que se encuentran también en otros países de subregistro de los fallecimientos. No es intención de ocultar de nadie, no es mala voluntad, se dan demoras en un contexto de pandemia en donde quienes además tienen que cargar el sistema son los propios médicos, los propios trabajadores de la salud, que todos sabemos están a veces sobrepasados. Nosotros, para evitar ese subregistro en tiempo real, lo que hicimos es nosotros con los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hacer un cruce adicional para encontrar justamente, antes de que sean cargados, los fallecidos que no han sido cargados todavía en el sistema. Pero acá, lo aclaro, que no hay ninguna intención de ocultar nada, porque de manera oportuna y miserable hay algunos sectores de la oposición que han salido a denunciar que la provincia de Buenos Aires estaba escondiendo los casos. Ahora, Bianco, a ver, Sí. yo creo que hay un problema de ineficiencia y de falta de operatividad muy grande en el Estado argentino en general. Van pasando las administraciones, y el problema sigue estando. No, es que pasó en todo el mundo y no es un problema de ineficiencia ni de mala voluntad. Cuando uno está en el medio de una pandemia, cuando el sistema sanitario está en medio de una pandemia, se producen ciertas demoras en la carga de datos. En realidad, lo importante para un médico es tratar un paciente. Además de eso, después tiene que ir a cargar, o un trabajador de la salud. Además de eso, tiene que ir a cargar el sistema. Nosotros estuvimos trabajando para que se haga lo antes posible. Somos conscientes de que había una demora en el cargado de esos datos y buscamos otro sistema para hacer lo mismo con trabajadores del Ministerio de la Salud y del Ministerio de Gobierno para evitar la sobrecarga de trabajo en los trabajadores de la salud. Ahora, el dato no es, por supuesto no es menor, porque estamos hablando de fallecidos, ¿no? Pero además, hoy, a esta altura, digamos, de la pandemia, parece ser que si en la Argentina decimos hay 19.000 fallecidos o más, o hay 15.700 fallecidos, parece ser que no impactan ya los números, son números que es todo lo mismo. Pero bueno, resulta que la provincia de Buenos Aires venía, y esto también es como mensaje a toda la población en términos de preocuparse o alarmarse o los cuidados y demás, con 40% más fallecidos de lo que se informaban. No es menor, es fuerte el dato. No es menor, y me parece que además la razón por la cual uno quiere echar luz sobre esta situación es también advertir que la pandemia no terminó, que los índices de mortalidad siguen siendo muy altos en la Argentina como en cualquier país del mundo, y pedir a todo el mundo que respete las normas, que es lo que tenemos que hacer todos. Porque si no parece que es como se ha dicho en algunos lugares, una fiebre pasajera o algún problema menor. Es un problema gravísimo la pandemia del coronavirus, que inclusive a los que tienen sintomatología leve después se están viendo en los estudios que les quedan secuelas muy graves para el resto de su vida, pulmonares, cardiovasculares, etcétera. O sea que me parece que no hace otra cosa más allá de que es un camino correcto al informar la cantidad de los casos. Me parece que también nos tiene que servir como una alarma para no relajarnos, para no pensar que esto es un asunto que está terminado, con que haya venido el calor, el buen clima, con que se haga un poco más de vida al aire libre. Todavía sigue siendo un problema gravísimo para todo el mundo, para la provincia de Buenos Aires, para la República Argentina, y que hay que seguir cumpliendo las normas. Eso es lo que le estamos pidiendo a todo el mundo. Bueno, y el otro tema, y que llama un poquito en general, esto pasa en general también con todos los gobiernos, no sé si la provincia de Buenos Aires tuvo mayor o menor carga sobre este tema en su momento, en las declaraciones públicas, pero obviamente con este número de fallecidos adicional que hay, la tasa de letalidad, que en algún momento yo he escuchado a funcionarios, también a expertos en infectología decir que éramos más o menos los campeones del mundo por lo bajo que era la tasa de letalidad, que era el 2%. Ahora estamos con una tasa de letalidad en la provincia de Buenos Aires que es un poquito más arriba del 3%, que ya está acomodándose respecto a otros países. Entonces, esto llama también a tratar los temas con
con mayor humildad, me parece, bueno, sobre todo cuando se hacen políticas públicas. Sí, mira, coincido totalmente. De hecho, el gobernador todo el tiempo cuando aparecían las cifras de letalidad, nuestra posición era siempre de mucha precaución, porque además sabemos, por lo que hemos estudiado respecto del tema, que es una proporción casi estadística, la letalidad o la tasa de letalidad cada determinado número de casos, que en todo el mundo es una cuestión de estadística. Por eso, para bajar la tasa de mortalidad, es decir, la cantidad de muertos respecto de la población, lo mejor que podemos hacer es evitar los contagios, porque una vez que la gente está contagiada, en una proporción determinada fallece. Esto es casi estadístico, casi matemático. ¿Cómo bajar la tasa? La única forma de bajar fuertemente la tasa de mortalidad, como hizo Alemania, por ejemplo, es que haya menos gente que se contagia. ¿Cómo hacer para que se contagie menos gente? Circular menos, tener todas las precauciones, cumplir las normas que se establecen desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, porque si no, si los municipios una vez, o determinados municipios, una vez que uno establece normas que dicen se permiten tales o cuales actividades, las liberan sin consentimiento de la provincia, implica mayor circulación, seguramente implica mayor cantidad de contagios y matemáticamente implica mayor cantidad de muertes. Eso es lo que hace aumentar la tasa de mortalidad. No, uno compara la legislación, está bien, la provincia de Buenos Aires es diferente a la ciudad de Buenos Aires porque es mucho más amplio el territorio, hay realidades distintas en cada uno de los más de 100 partidos de la provincia, pero en general uno ve que en la ciudad de Buenos Aires, y despolitiquizando, sacándole la política al tema del medio, que en la ciudad de Buenos Aires hubo como una política de apertura con control, y por ahí en la provincia de Buenos Aires más cautela y no permitir las aperturas que se terminan produciendo después, porque la realidad te lleva puesto. ¿No es mejor a veces decir, bueno, no es lo mejor abrir todo, pero decir, permito abrir y controlo, que negarlo y después se termina produciendo, pero sin el control del Estado? Mire, son dos definiciones distintas. Lo que yo digo es que por una vía o por la otra, si se produce mayor circulación con o sin control, hay mayor contagio. Porque usted me dirá, ¿qué se controla? No importa, no hablo de ninguna jurisdicción en particular. Uno hable, como he visto, abre las mesitas de los bares. Y digo controlo, que haya 4 personas en una mesa o que estén separadas las mesas. Si hay una de esas personas que está en la mesa de 4 contagiada, seguramente se contagien los 4 que están en la mesa si se mantienen en esa misma mesa durante un periodo determinado de tiempo, sin barbijo y muy cerca. Lo que nosotros estamos haciendo es mucho más prudentes con las aperturas, porque esta es una definición política que tiene un objetivo puntualmente sanitario. Soy consciente de que marginalmente algunas actividades que no están permitidas se realizan de todas formas, pero de todos modos digo es marginalmente. Le doy el caso de cosas que yo he visto, digamos. Por ejemplo, acá en La Plata hay algunos bares que han puesto mesas en la vereda sin que estén habilitadas. Primero, son muy pocos los bares que lo hicieron, y segundo, son 2 o 3 mesas. Ahora en el conurbano, pero si usted sale, yo he salido, lo he visto yo, no es que me lo han contado, sí, salís a la provincia favor, y hay más circulación de gente que en la ciudad, sí, aunque esté prohibido. Entonces decís, bueno, ¿para qué prohibir todo? Es que lo que está diciendo no es verdad. Y déjenme terminar el argumento. Sí. Hay algunos bares que están. Ahora, si yo habilito todos los bares, van a abrir todos los bares. Claro. Y va a haber 30 veces más circulación y 30 veces más personas sentadas en los bares. Yo también recorrí no solo la provincia de Buenos Aires permanentemente, sino que recorro también alguna otra jurisdicción, y no es cierto que en la provincia de Buenos Aires hay más circulación de gente que en alguna otra jurisdicción. No, lo que plantea, yo lo corregiría, buscaría un punto intermedio. No es marginal la circulación, porque también la vemos con el índice de movilidad de Google, ¿no? Es una movilidad que en el conurbano hoy está 30% menos o 35% menos de lo que estaba... Entre 30 y 40, sí. Sí, o 35% menos de lo que estaba previo a la pandemia. Lo que dice usted, bueno, si habilitáramos todo lo que ahora no está habilitado, no solamente tendríamos ese movimiento que hay, que efectivamente muchos desoyen las normas y indefectiblemente se desborda,
sino que la circulación sería mucho mayor, sería una circulación... Sería 90, sí, Claro, 90. claro. Y eso generaría más contagio y generaría más fallecidos. Eso se llama salvar vidas, eso que hacemos nosotros. Bueno, está bien. Yo, a ver, soy consciente que la administración de Kicillof en este tema ha estado muy, muy preocupado. Yo al presidente lo veo hace rato, ahora en un discurso dijo hace un rato que hay que seguir cuidándose y demás, pero creo que el presidente hace rato, cuando vio que los números iban todos para arriba, que Argentina ya tiene una cantidad de muertos que no se podía comparar con nadie y demás, primero hizo un mensaje 5 minutos grabado cuando anda hacía las conferencias de 2 horas. Y la última vez ni siquiera hizo un mensaje grabado de cómo seguían las restricciones, sino que directamente por redes sociales tiró un video con una voz en off. A mí me parece que la política ha querido, y sobre todo el gobierno nacional, también es cierto que lo ha hecho Larreta en la ciudad de Buenos Aires, sacar rápidamente el tema de la pandemia de la agenda política. Pero bueno, después será una discusión cuando esto termine, a ver cómo quedó la Argentina y cómo quedaron los fallecidos de un lado, la actividad económica del otro, ¿no? Sí, igual me consta, porque lo he visto personalmente, la gran preocupación que sigue teniendo obviamente el presidente respecto de lo que está sucediendo con la pandemia, con la cantidad de contagios, con el estado del sistema sanitario de todo el país, de todas las provincias del país en general, y lo mismo en la provincia de Buenos Aires. La verdad que nosotros hemos sido muy claros permanentemente con el discurso, a pesar de que, por ejemplo, ahora en el AMBA nosotros llevamos 4 semanas de caídas de los casos, que han pasado en promedio desde hace un mes atrás, en promedio diario de 5.300 a 3.700 aproximadamente, cuando uno hace el promedio de cada una de las semanas. Sí. Nosotros seguimos diciendo, estamos muy preocupados, seguimos muy preocupados porque el nivel, sean 3.600, 3.800, 4.000, como venimos teniendo en promedio en los últimos días, sigue siendo un nivel altísimo. Muy alto. Tengamos en cuenta que hay, de nuevo, lo quiero repetir porque esto me parece que es lo importante, hay un porcentaje estadístico, matemático, entre cantidad de contagiados y fallecimientos. Si nosotros seguimos teniendo tantos fallecimientos, vamos a seguir teniendo tantos contagiados, vamos a tener determinada cantidad de fallecimientos. Por eso nosotros somos tan cautelosos y controlamos en la medida que la provincia lo puede, porque hay competencias que son a veces municipales, que no son necesariamente provinciales, en todas las actividades para reducir al mínimo posible la circulación, al mínimo posible la circulación, y para que todo el mundo tenga las medidas de higienización, de protección, de distanciamiento social que corresponden. Nosotros seguimos muy preocupados, la verdad que... No, está bien, Bianco, está bien. No, yo lo que planteaba es que en algún momento el presidente va a tener que volver a agarrar el micrófono y no estar en un acto donde está hablando de que inaugura una obra pública o hace, qué sé yo, la entrega de patrulleros o lo que es, sino que en un acto específico para contar, como contaba antes, en qué situación está finalmente la Argentina y cómo se sigue, ¿no? Porque esto de ir prorrogando, digamos, ahora ya directamente por Twitter, me parece que en algún momento, así como se habló en su momento cuando la situación no era tan dramática, bueno, ahora en algún momento el presidente tendrá que volver a explicar un poco cómo termina esto, por lo menos cómo sigue Argentina en las próximas semanas. Gracias, Bianco, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete de Kicillof.